Acá lo que hay que entender es que para que en el lado musulmán haya un cambio, se tiene que alzar las mujeres. Lo mismo que en el lado cristiano. Acá se han llegado a varios derechos porque las mujeres se han alzado contra los gobiernos absolutistas. Entonces, ese es el tema. Y gobiernos que están con el Papa. Yo directamente digo claramente que yo no... Yo directamente digo que yo no estoy a favor de lo que ha hecho el Papa, estoy en contra, porque veo que él ha hecho las cosas mal, es un hombre que ha hecho las cosas mal. Eso es lo que hemos visto, y en el judaísmo no se ven violaciones, gracias a Dios no. En el judaísmo no se viola, gracias a Dios. No hay judíos violadores, gracias a Dios. Eso tenemos que entender y que silencio. Tomen. y que va, por favor. No, así no. El otro lado. Porque si no va... Ajá, sí. Pues si no... serían todos complementos. Un complemento. Sí. Bueno, lo que yo iba diciendo es que yo quiero que las cosas estén bien, que quiero que todo se ponga en su lugar, quiero que este mundo cambie su forma de ver las cosas y se ponga a favor de los derechos humanos. Y para que todo vuelva a la normalidad, hay que pedirle a las religiones que por favor se abstengan de cometer cosas que están mal. Pues yo le pido al pueblo musulmán y a la Iglesia Católica que por favor le den el derecho a la mujer que se merece. Por favor. Se los pido, humildemente. Y a los niños también. Devuélvanle la dignidad que han perdido los niños durante años en manos de la propia perversión que ha habido en muchos lugares por descontentos entre ambas religiones, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer es un instrumento de creación de vida, pero no un juguete mecánico en donde el hombre encuentra su manantial de corrupción. Acá hay que entender eso y denunciar los hechos de violaciones que están sucediendo contra menores de edad. Hay que frenar eso. Y ahí estaba leyendo lo de Alberto Fernández, que está en contra de que los niños tengan sarampión en la República Argentina. ¿Y por qué está pasando eso? Por el ajuste de este gobierno.
Entonces, se han violado los derechos humanos muy fuertemente en este país. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. El hombre siempre va a tener hechos de corrupción, por lo que veo, porque no quieren cambiar. Pero hay que tratar de que el hombre cometa muy pocos actos de corrupción que no termine afectando al pueblo, a la gente. Por lo menos apaciguar, porque ya vemos cómo es el hombre. Acá ese es el problema y hay que entender. Pero hay mucha gente que está a favor de los sacerdotes por el comercio, porque algunas veces se salvan de ir presos a algunos, se colan dentro de la Iglesia Católica, cualquier delincuente se cola y no va detenido y no paga. Hay sacerdotes que no han pagado, no pagan años de cárcel. El Papa interfiere y salen a los 2 minutos de la cárcel. Eso es un hecho de corrupción. Pero toda la vida la iglesia no puede meter las narices donde no tiene que meter. La corrupción se tiene que acabar en la República Argentina. El tema es que acá, cuando vemos que un gobierno y un estado eclesiástico, yo le digo a los musulmanes, yo lo que trato de hacer es que haya paz, pero a veces yo intento pudrirlo todo, y todos lo saben muy bien, para que las cosas queden en orden. Y me encantó que haya justicia divina en Santiago del Estero, porque ahí se estaban cometiendo muchísimos pecados, bastantes pecados que... Entonces, a mí me encantaría que esto se arregle por la vía del diálogo, pero el Papa no quiere salir del artículo número 2. Y el problema con Venezuela, porque hay muchos venezolanos que quieren que yo hable de Venezuela. Es que es imposible dejar de hablar de Venezuela, y también es imposible de hablar de Venezuela. Es imposible hablar de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela apañan al sacerdote. Los sacerdotes son los que se meten ahí y no generan paz, no generan diálogo, no generan nada. Ni siquiera han habido un diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro se está afanando toda la plata del pueblo bolivariano de Venezuela, y hay que entender eso. Y la iglesia es cómplice. Y las leyes que hay dentro de Venezuela permitieron que hoy en día haya un Maduro como presidente. Las leyes de Venezuela permitieron una cosa así. Eso pasa cuando no hay separación Estado-Iglesia. La Iglesia se mete a un lado, crece en la dictadura y hay ese problema. Venezuela es lo mismo que está pasando acá en la Argentina con la violación de derechos humanos. Macri traicionó a Venezuela. El propio Macri traicionó a Venezuela por querer que el Papa siga amparando
a Cristina, a Maduro. Que es lo que estamos viendo hoy. A la misma vez que el gobierno de Macri es un gobierno de corrupción. Pero todo lo hizo para salvar a su padre Franco. Pero... O si no, Macri dice que todo lo ideó Francisco, pero el padre Franco Macri fue un verdadero delincuente. Un verdadero delincuente, se robó todo. Absolutamente todo se robó el hijo de puta. Se robó todo. Eso fue lo que está pasando en este país. Acá Mauricio Macri traicionó al pueblo venezolano. Y por eso el pueblo venezolano hoy sigue estando en manos de Maduro. No metió ni una sola mano para ayudar a los venezolanos Macri. Y los venezolanos tienen que repudiar a Macri. Porque el mismo Macri ha dejado que el comunismo crezca en todo el mundo. Ayudó a Cristina a que no vaya presa por todo lo que cometió. Cristina tendría que estar presa en una mazmorra por todo lo que hizo, y Macri también, por todo lo que está haciendo ahora, con excepción de Alberto Fernández, que va a hacer un buen trabajo, estamos seguros de eso. Pero Cristina no debió estar como vicepresidenta. Hay casos de corrupción que ella no ha aclarado. Y tendría que terminar el tema de la corrupción en este país. Cuando se hizo el tema de la ficha limpia, medio PJ no quiso bajar al recinto a discutirlo. Tampoco la gente de Cambiemos. Había gente de Cambiemos que no estaba ahí en el recinto. La única que estaba ahí era Lilita Carrió, seguramente para salvarse de que no la investiguen. No estaba Donda. Donda no estaba en el recinto. Del Caño tampoco estaba. No había nadie para tratar el tema de la ficha limpia, casi nadie. No bajó nadie, no hubo quórum. ¿Pero por qué no estaba el Caño entonces? El Caño tiene que mirar para Argentina y dejar el otro país a un costado, Chile. En ese momento no hubo quórum. Hasta el día de hoy, para hablar de un tema de corrupción, nunca hay quórum. Para hablar de un tema tan polémico como el tema de la corrupción, no hay quórum. Para ello, o sea, fíjense lo que pasa con los intendentes. Cobran más que cualquier jubilado, maestra, etcétera. Cobran más. Y no tendrían que tener un sueldo así. Porque eso sería discriminar a los propios argentinos. Eso es lo que pasa. La Argentina es un país que tiene que quedar libre de todos estos hijos de puta. Y Venezuela también. Pero no se puede hacer nada porque la gente de Venezuela permite que estos hechos, el ejército de Venezuela permite estos actos de